El sol abrasador cae sobre el Pantanal, el reino salvaje más grande del planeta. Pero este no es un mundo pacífico, es un escenario feroz de supervivencia. Una manada de ganado Nelore cruzó lentamente el pastizal, levantando polvo con cada paso pesado. Son nómadas resistentes, pero ni siquiera los gigantes pueden escapar de la espiral de muerte. En lo alto, el águila arpía estaba sentada inmóvil en una rama, explorando el bosque con su fría mirada. Bajo el denso follaje, una tropa de monos capuchinos se balancea de rama en busca de alimento. Pero la muerte no llega sin previo aviso. En un instante, la arpía descendió como un rayo y sus enormes garras se cerraron sobre su presa. Se escuchó un grito y luego todo quedó en silencio. Bajo el agua quieta se arrastraba una sombra oscura. La anaconda, de más de 6 metros de largo, se escondía entre la lenteja de agua, observando con sus ojos fríos cada movimiento en la orilla del río. La superficie del agua explotó de repente. Los músculos se tensaron, apretándose cada vez más fuerte. Pantanal salvaje. El paraíso salvaje por excelencia. El Pantanal, que se extiende por Brasil, Bolivia y Paraguay, es el humedal más grande del planeta, con una superficie de 210.000 kilómetros cuadrados, el doble del tamaño del Reino Unido. Durante la temporada de lluvias, se convierte en un gigantesco océano interior, sumergiendo los campos y convirtiendo los bosques en laberintos de agua. Cuando llega la estación seca, el agua retrocede, dejando lagos aislados que se convierten en campos de batalla para innumerables animales. El ecosistema del Pantanal es increíblemente diverso, hogar de más de 650 especies de aves, 400 especies de peces, 300 especies de mamíferos y cientos de especies de reptiles y anfibios. A diferencia de la densa selva amazónica, el Pantanal es un mundo abierto, donde presas y depredadores están siempre a la vista, creando impresionantes batallas por la supervivencia en el vasto cielo. Y en ese cielo, los gobernantes no son jaguares ni cocodrilos, sino pájaros. La cigüeña javirú, el ave más alta de América del Sur, vuela por el aire, con sus largas patas como pilares que se mantienen firmes sobre el pantano. La gran garza blanca, con su grácil apariencia, se mueve suavemente sobre la superficie del agua, sin que sus agudos ojos pasen por alto ningún pequeño pez que se encuentre debajo. Bandadas de guacamayos coloridos se deslizan por el cielo, pintando el aire con manchas vibrantes de verde, rojo y amarillo. Cada especie de ave del Pantanal tiene un papel distinto en este ecosistema. Las garzas blancas y los javirúes ayudan a controlar las poblaciones de peces, mientras que los buitres sobrevuelan el lugar limpiando la carroña y manteniendo limpio el medio ambiente.
Los pelícanos se reúnen en bandadas, juntando a los peces en un rincón y aprovechando la gran cantidad de peces para conseguir una comida completa. Esta no es solo una bella imagen de la naturaleza, es una máquina que funciona perfectamente donde cada criatura tiene su lugar. Pantanal, el humedal salvaje más grande del planeta, donde reinan los depredadores más temibles de América del Sur. En medio de los densos bosques, el jaguar acecha, con sus agudos ojos amarillos siguiendo cada movimiento de su presa en la orilla del río. A lo lejos, bandadas de capibaras buscan comida tranquilamente, cigüeñas javirú vuelan sobre el agua y nutrias gigantes se deslizan silenciosamente por el río. Pero en un mundo lleno de depredadores solitarios, las nutrias gigantes actúan de manera diferente, no luchan solas, nunca están solas, y eso es lo que las convierte en uno de los gobernantes más formidables del Pantanal. Con una longitud de hasta 1,8 metros y un peso de casi 30 kilogramos, son la especie de nutria más grande del mundo, pero lo que las hace verdaderamente peligrosas no es solo su tamaño sino también sus tácticas de caza en manada. Cada grupo de nutrias puede contar con hasta 20 individuos y cuando actúan juntos ninguna presa puede escapar a su vista. Las aguas volvieron a calmarse, pero la reciente batalla demostró una cosa: en el Pantanal, los más fuertes no siempre ganan. A veces, la unidad y la inteligencia son las armas más formidables. Y las nutrias gigantes no son solo supervivientes, son verdaderos guerreros del río. El sol se pone poco a poco sobre las marismas del Pantanal, tiñendo de dorado los silenciosos arroyos que discurren por las vastas praderas verdes. Las cigüeñas javirú observan en silencio el agua, las nutrias gigantes retozan en el río, mientras que los cocodrilos caimanes están tan quietos como la madera a la deriva. En la orilla de un río, un grupo de capibaras disfruta tranquilamente de un raro momento de paz. Con patas cortas pero poderosas, pelaje marrón peludo y orejas siempre alerta, son los roedores más grandes del mundo, capaces de pesar hasta 80 kilogramos y crecer hasta más de 1,3 metros de longitud. Pero el tamaño no los salva de los peligros que siempre acechan. En las zonas silvestres del Pantanal, el capibara es una presa ideal para jaguares, caimanes e incluso anacondas gigantes.
Sin armas afiladas ni velocidad superior para defenderse, los capibaras dependen de la solidaridad de la manada y de ingeniosas tácticas de escape para sobrevivir. Pero incluso las criaturas más cautelosas pueden cometer errores. Y a veces, un simple momento de descuido puede convertirse en tragedia. La superficie del agua parecía completamente tranquila, pero debajo de la lenteja de agua verde acechaba una anaconda de 20 pies de largo, esperando el momento perfecto. Sabe que los capibaras son buenos nadadores, pero también sabe que si una cría se aleja de la manada o muestra signos de desaceleración, tendrá una comida abundante. Y esa oportunidad llegó. Un joven carpincho, activo e inexperto, saltó al agua para seguir a su madre hasta el otro lado. Ese momento fue el final. A lo lejos, una bandada de capibaras se había reunido en la orilla. Se quedaron en silencio, con sus ojos oscuros vueltos hacia el agua donde una vida acababa de ser arrebatada. Pero en el duro mundo del Pantanal, la vida no se detiene solo por una pérdida. Deben seguir avanzando, deben estar más atentos, deben protegerse más unos a otros. Al caer la noche, la manada de capibaras reanuda su rutina normal. En el Pantanal, incluso las criaturas más amables deben aprender a enfrentar la muerte, y solo los más inteligentes, rápidos y unidos sobreviven. Pantanal, el humedal más grande del planeta, donde la naturaleza salvaje actúa según leyes duras pero milagrosas. En medio de ríos serpenteantes, densos bosques verdes y vastos pantanos, hay una criatura perfectamente adaptada que se ha convertido en un símbolo de la vitalidad resiliente del lugar. El toro Nelore, Bos taurus indicus, con su complexión poderosa, sus orgullosos cuernos curvados y su paso incansable, es uno de los animales más importantes de la llanura del Pantanal. No son depredadores feroces ni bestias salvajes misteriosas, pero son los verdaderos conquistadores de esta tierra.
El ganado Nelore tiene su origen en la raza india cebú, pero después de siglos de adaptación, se ha convertido en el pilar de América del Sur, especialmente Brasil. Su distintivo pelaje blanco les ayuda a reflejar la luz solar, limitando la absorción de calor en el intenso calor de los trópicos. La gran joroba que tienen en la espalda no solo les sirve como reserva de energía, sino que también les ayuda a mantener la resistencia durante los viajes largos. En las llanuras fangosas del Pantanal, donde la estación lluviosa convierte la tierra en un mar de agua y la estación seca hace que los ríos se reduzcan, el ganado Nelore persevera, adaptándose a cada cambio en su entorno. Las mañanas en los humedales del Pantanal comienzan con sonidos familiares de la naturaleza, los cantos de los pájaros resuenan en el aire, el murmullo del agua en los pequeños ríos y el sonido de los cascos de las vacas sobre la tierra blanda. Una manada de cientos de vacas Nelore se movía lentamente, levantando polvo con cada paso. A la cabeza de la manada se encuentran machos maduros con cuernos curvados y ojos tranquilos pero autoritarios. Las vacas iban detrás, con sus terneros trotando tras ellas. El vaquero cabalgaba detrás, guiando la manada hacia nuevos pastos. Esto es parte del ritmo diario del Pantanal, un movimiento constante, donde las personas y la naturaleza se mezclan de una manera que pocos lugares en el mundo pueden igualar. A pesar de haber sido domesticado, el ganado Nelore todavía juega un papel importante en el ecosistema del Pantanal. Ayudan a ampliar los pastizales, creando senderos naturales que muchos otros animales como ciervos, jabalíes e incluso jaguares utilizan para desplazarse a través de la densa vegetación. Las zonas donde pastan se convierten en el hogar de muchas nuevas especies de plantas y el movimiento constante de los rebaños también ayuda a dispersar las semillas, manteniendo la biodiversidad en la zona. Para los humanos, el ganado Nelore no solo es una fuente importante de carne sino también una parte integral de la cultura pastoral tradicional sudamericana. Los vaqueros pantaneiros, con sus sombreros de ala ancha y su habilidad para montar a caballo, han acompañado a sus rebaños durante generaciones, creando una de las vistas más emblemáticas del Pantanal. En el cielo del Pantanal, donde los densos bosques se funden con vastos pantanos, una sombra gigante se cierne sobre los árboles más altos. Se trata del águila arpía, Arpía jarpija, el máximo depredador de los bosques sudamericanos. Con una envergadura de hasta 2 metros, un peso de casi 9 kilogramos y garras de 13 centímetros de largo, esta ave puede capturar y aplastar a su presa de un solo salto.
A diferencia de las águilas que cazan en los pastizales, la arpía es una cazadora experta en el dosel del bosque, donde observa pacientemente desde arriba, esperando el momento perfecto para atacar. Después de comer hasta saciarse, la arpía levantó la cabeza. Sus ojos dorados todavía eran tan agudos como cuando cazaba. A lo lejos, los monos capuchinos seguían en pánico, balanceándose de rama en rama buscando un refugio más seguro. Pero lo saben bien, los cielos del Pantanal nunca son totalmente seguros. El águila arpía todavía estaba allí, escondida a la sombra de los altos árboles, esperando la siguiente oportunidad perfecta. Y cuando sea el momento adecuado, descenderá como una pesadilla sobre el bosque, y continuará escribiendo la historia del mayor depredador que hay aquí. La tarde cae poco a poco sobre el Pantanal y el atardecer tiñe de rojo la inmensa zona pantanosa. El canto de los insectos mezclado con el sonido del agua ondulante junto a los bosques de palmeras, señalando el final del día. Pero en el cielo, los rayos de luz azul aún se deslizaban, extendiendo sus alas orgullosamente. Ese es el guacamayo jacinto, el loro más grande del mundo, una joya de la fauna sudamericana. Con una longitud de más de 1 metro, un pelaje verde intenso y brillante y unos ojos agudos con borde amarillo, irradian una extraña belleza en medio del antiguo bosque. Pero a pesar de su apariencia elegante, los guacamayos jacintos no son criaturas débiles. Sus enormes picos negros, con una mordida lo suficientemente potente como para aplastar las semillas más duras, les dan fácil acceso a fuentes de alimento que la mayoría de las otras aves no pueden explotar. Son expertos en encontrar nueces de palma, un alimento nutritivo y también una importante fuente de vida que les ayuda a sobrevivir en este duro entorno. En medio del denso follaje, una pareja de guacamayos jacintos se posa en una rama alta de palmera, y sus robustos picos curvados abren con cuidado cada semilla densa de palmera, aplastando la cáscara dura para alcanzar el núcleo rico en nutrientes del interior.
A diferencia de otras aves que se alimentan de semillas y que tienen dificultades para abrir las cáscaras, el guacamayo jacinto puede romper las cáscaras duras como rocas con un poderoso chasquido de su pico. Pero esta prosperidad no duró para siempre. A medida que los bosques de palmeras son destruidos por los humanos, sus fuentes de alimento se vuelven cada vez más escasas, lo que los obliga a alejarse más en busca de supervivencia. A lo lejos, otro grupo de loros vuela hacia los escarpados acantilados, donde anidan en grietas naturales, lejos de depredadores como serpientes y jaguares. Los guacamayos jacintos forman parejas para toda la vida y permanecen con su pareja desde la pubertad hasta la vejez. Este vínculo no solo les ayuda a protegerse entre sí, sino que también les ayuda a criar a la próxima generación en un entorno desafiante. África, una tierra salvaje donde la vida y la muerte se cruzan en cada vasto campo. Aquí, pequeñas criaturas se embarcan en un peligroso viaje de crecimiento. Desde elefantes bebés que anidan con sus manadas, hasta guepardos que aprenden a cazar oñus que cruzan ríos para enfrentarse a cocodrilos. En este mundo brutal, el instinto y la fuerza son las claves para la supervivencia. Esta es la historia de los niños de la estepa, donde cada paso determina el destino. Arena salvaje, guerra infantil. En la vasta pradera, a la suave luz del amanecer, la manada de elefantes avanzaba lentamente y en estrecha unidad. Entre la manada gigante de elefantes, los elefantes bebés dan sus primeros pasos, explorando un nuevo mundo. Son las criaturas más afortunadas de la sabana, siempre protegidas por su manada de las amenazas circundantes. Sin embargo, su vida no es fácil. El viaje de los elefantes es una carrera agotadora para encontrar 150 kilogramos de comida cada día, una tarea interminable. Para los elefantes bebés, este también es un viaje para aprender a sobrevivir, desde usar sus trompas para encontrar agua, nadar a través de ríos o reconocer el peligro a la distancia. Después de las lluvias, los elefantes bebés se regocijan mientras se revuelcan en el barro. Un patio de juegos y un lugar para proteger su delicada piel del intenso calor y los parásitos. Pero la alegría no duró mucho. Cuando la manada de elefantes debe moverse en busca de nuevos pastos, los pequeños pasos deben esforzarse por seguir el ritmo de los miembros adultos. A pesar del cansancio. Para cada bebé elefante, la supervivencia no depende solo de su propia fuerza, sino también del vínculo y la protección de su familia, una valiosa lección de solidaridad en el duro mundo salvaje. Al caer la noche, la pálida luz de la luna se extendió por la vasta pradera. La manada de elefantes,
Después de un día de movimiento ininterrumpido, se detuvo junto a un arroyo seco. Los elefantes bebés, cansados después del largo viaje, yacían cerca de su madre, con los ojos medio cerrados en una corta siesta. Pero la estepa por la noche nunca está tranquila. En la oscuridad, una manada de hienas comenzó a acercarse, sus astutos ojos brillaban a la luz de la luna. Cuando salió el sol, la luz dorada se extendió por la pradera y la manada de elefantes finalmente llegó a una tierra baja con un río sinuoso. El sonido del agua que cae despierta a los cansados elefantes bebés después de un peligroso viaje nocturno. Emitieron gritos de alegría y dieron rápidamente pasos vacilantes hacia el agua, mientras la manada de elefantes adultos vigilaba atentamente a su alrededor para asegurarse de que no hubiera ningún peligro acechante. El agua fría se convierte en un patio de juegos para los elefantes bebés. Jugaban usando sus trompas para arrojar agua al cielo, creando chorros de agua brillantes bajo la luz del sol. Los elefantes más jóvenes cayeron torpemente al río poco profundo, pero rápidamente se levantaron y jugaron con sus hermanos y hermanas. Los grandes elefantes también se unieron, barriendo con sus trompas capas de barro del lecho del río, tanto para refrescar sus cuerpos como para proteger su piel de la dura luz del sol.
La trompa del elefante. Una herramienta mágica. Juega un papel importante en todas las actividades diarias. Con casi 40.000 músculos diminutos. Sus trompas les ayudan a hacer de todo. Desde beber agua y arrancar malas hierbas hasta defenderse. Las madres elefantes usan cuidadosamente sus trompas para rociar agua sobre las espaldas de sus crías, creando una fina capa de barro para proteger su tierna piel del calor y de los molestos insectos. Mientras tanto, las orejas gigantes de los elefantes no solo son herramientas auditivas sensibles, sino también una excelente manera de regular la temperatura. La madre elefante movía sus orejas rítmicamente, creando una brisa fresca para toda la manada. Cuando se acerca el peligro, esas orejas también se convierten en escudos cuando se abren bien, haciendo que el elefante parezca más grande y temible, provocando que los enemigos retrocedan. Después de un baño refrescante, los elefantes se reúnen en círculo cerca del agua y disfrutan de un raro momento de relajación en medio de sus desafiantes vidas. Los elefantes bebés continúan jugando, entrelazando sus trompas, jugando a la mancha o intentando imitar los complejos movimientos de su madre. Algunos incluso intentaron levantar agua con sus trompas, pero esta cayó sobre sus cabezas, provocando carcajadas que resonaron por toda la pradera. A la luz del sol de la mañana, la manada de elefantes es como un símbolo viviente de la unidad y la fuerza familiar. Su viaje fue largo, pero allí, junto al agua fresca, encontraron un momento de paz. Un raro lugar de descanso en esta tierra dura. Mientras el sol estaba alto en el cielo, la intensa luz solar cubría la tierra alrededor del río. Los elefantes, después de descansar y jugar, comenzaron a reunirse para continuar su viaje. Pero la paz fue rápidamente interrumpida por dos elefantes machos adultos de la manada. Ambos, con su enorme tamaño y sus afilados colmillos curvados, comenzaron a rugir sonidos profundos y retumbantes que resonaron en toda la estepa.
A medida que la luz del sol se tornaba gradualmente al color dorado del atardecer, la manada de elefantes continuó su viaje hacia el horizonte, dejando atrás un río lleno de recuerdos. Los elefantes bebés, aunque todavía son inmaduros, aprenden muchas lecciones valiosas de sus madres y de los acontecimientos que ocurren a su alrededor. En medio de las duras tierras de la sabana africana, la vida es un viaje desafiante en el que los elefantes bebés deben aprender a sobrevivir, defenderse y crecer. Pero con la solidaridad y la guía de la manada, se les va equipando con lo más esencial para que un día puedan valerse por sí mismos en la vasta estepa. A medida que el sol sale alto y la luz brillante se extiende por la pradera, la madre guepardo saca a sus cachorros del refugio para comenzar un nuevo día. Los cachorros, de poco más de 3 meses, son torpes y sienten curiosidad por todo lo que les rodea. Este es un momento crucial en sus vidas, cuando sus madres comienzan a enseñarles sus primeras lecciones de caza, una habilidad fundamental para la supervivencia. Abajo, 4 cachorros de leopardo acurrucados en la hierba. Cada cachorro es juguetón y curioso, con un pelaje suave con manchas negras que es más claro que el de su madre, y una raya gris pálida que va desde el cuello hasta la cola, una marca distintiva del cachorro para camuflarse. Están constantemente corriendo, jugando o persiguiéndose unos a otros. Cada cachorro tiene una personalidad diferente, algunos son audaces y siempre están listos para explorar, uno es cauteloso, siempre cerca de la madre, los otros 2 eran curiosos y traviesos, más interesados en molestarse mutuamente que en prestar atención a la lección que les estaba enseñando su madre. La madre guepardo tenía su presa, una joven gacela de Thompson que pastaba no muy lejos, separada de la manada. La madre leopardo hizo señales con cuidado a sus hijos para que guardaran silencio y se escondieran en la hierba. Paso a paso, se agachó hasta el suelo, moviéndose tan silenciosamente como un fantasma, aprovechando cada abertura para acercarse a su presa.
La madre leopardo tiró del bebé antílope hacia un arbusto sombreado donde los cachorros estaban listos. Se acurrucaron alrededor de su madre, emitiendo pequeños gemidos y con sus ojos brillantes mirando la carne fresca que su madre había cazado, utilizando dientes afilados y mandíbulas fuertes. La madre rasgó la piel gruesa para revelar la carne suave. Luego dio un paso atrás para dejar que sus hijos comenzaran a comer. Mientras el amanecer proyecta su suave luz sobre las praderas. Cuatro cachorros de leopardo juegan incansablemente. Se persiguieron unos a otros a través de la hierba, saltando y agarrándose torpemente. Esto no es solo un juego, sino también una forma de practicar sus habilidades de caza, desde la agilidad hasta la capacidad de salto preciso y la coordinación grupal. La madre leopardo se encontraba a la distancia, con su mirada gentil pero sin apartarse nunca de sus cachorros, siempre asegurando su seguridad en un mundo lleno de depredadores cada vez más peligrosos. Después de semanas de aprendizaje y práctica bajo la guía de su madre, llegó el momento de que los cachorros se desafiaran a sí mismos. Hoy, la madre leopardo se encuentra en una posición alta, dando instrucciones desde la distancia y dejando que sus cachorros cacen solos. Delante había una joven gacela de Thompson, un objetivo bastante fácil para los novatos. Se escucharon vítores en todo el prado. Los cachorros se giraron para mirar a su madre, como para mostrarle sus logros. La madre leopardo se acercó, sin participar directamente en la comida, pero sus ojos estaban llenos de orgullo. Esto no es solo una fiesta, sino un hito que marca la transición de niños torpes a verdaderos depredadores. Mientras la manada disfruta del primer festín que han cazado por su cuenta, la madre leopardo hace guardia, protegiendo a sus cachorros de otros depredadores, como hienas o leones. A través de sus ojos se podía ver la tranquilidad de que sus hijos estaban listos para su futuro viaje hacia la independencia. La estepa está en constante movimiento y siempre nacen nuevas generaciones. Para estos cachorros, hoy es su primer éxito y mañana se convertirán en los gobernantes de la velocidad en la vasta tierra de la naturaleza salvaje.
El sol de la tarde era rojo y se extendía sobre los campos salvajes donde las hienas vagaban alrededor de sus guaridas. Entre los adultos intrigantes y las hienas jóvenes traviesas, la más destacada es la princesa, la hija del líder de la manada y también heredera del poder supremo. La princesa tiene solo 2 meses, pero su estatus está decidido desde su nacimiento. Como descendiente de la reina dominante de la manada, posee un poder superior sobre cualquier otro descendiente. Sus ojos brillantes y curiosos, su pelaje amarillo pálido con manchas negras moteadas y su comportamiento orgulloso ponen en guardia a todos los demás miembros de la manada. Aunque era joven, la princesa era inteligente, valiente y algo testaruda, sabiendo siempre cómo hacer valer su posición. En una manada de hienas, la jerarquía lo es todo. Los niños siempre mandan. Y la princesa, con su condición de hija de la reina, no tiene casi rival. Los otros cachorros de hiena, por mayores o más fuertes que fueran, no se atrevieron a tocarla. Incluso las hienas adultas de la manada, que suelen ser estrictas con sus cachorros, desconfiaban de la princesa. Cuando la manada adulta regresa de una cacería con el cadáver de un ñu, los miembros de la manada se reúnen para dividir el botín. Entre empujones y empujones, la princesa avanzó con valentía, abriéndose paso frente a todas las demás hienas jóvenes para conseguir el mejor trozo de carne. Nadie se atrevió a protestar porque su madre, la reina de las hienas, se encontraba acostada observando desde lejos. La tarde en la sabana africana trajo una brisa fresca, lo que hizo que las hienas jóvenes estuvieran aún más activas. La princesa, con su carácter travieso y travieso, estaba cansada de jugar a la mancha con sus hermanos de la manada. Sus ojos brillantes y traviesos se movían de un lado a otro en busca de una nueva aventura. Y pronto, dio el objetivo perfecto, un cachorro de león solitario que jugaba a lo lejos, no muy lejos de su manada. La princesa no solo encuentra alegría en estas travesuras, sino que también aprende a afirmar su posición y poder. El instinto de dominio parecía arraigarse en cada una de sus acciones, incluso cuando era solo un cachorro de hiena.
Sin embargo, el juego de la princesa no era del todo seguro. Desde la distancia, una leona adulta comenzó a notar los gritos del cachorro y rápidamente se acercó al grupo de hienas. Al darse cuenta del peligro, la princesa gruñó suavemente, indicando al grupo que se retirara a la cueva. El grupo de cachorros de hienas se dispersó de inmediato y rápidamente regresó a un lugar seguro antes de que la leona se acercara. Al caer el anochecer, la princesa yacía en el suelo junto a su madre, con los ojos entrecerrados pero con la cola todavía moviéndose, como si soñara con nuevas aventuras. No es solo una joven hiena, sino un heredero prometedor, con confianza, coraje y cualidades de liderazgo. El sol se pone sobre la sabana africana, tiñendo el cielo de rojo, señalando el final del día. Pero para las pequeñas criaturas de aquí, cada día no es solo un ciclo de vida, sino una lección. Un paso adelante en el desafiante viaje de la madurez.